Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono, León Weinstein, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Todos ya sabemos que 12 minutos después de que entró en vigor el alto al fuego, desde Israna fueron lanzados 2 misiles hacia Israel. Después ocurrió lo siguiente. Kim. El presidente Donald Trump se dirige ahora a los Países Bajos, donde participará en la cumbre de la OTAN. La visita ocurre tan solo unas horas después de que un acuerdo clave de alto el fuego entre Israel e Irán, al parecer, se estancó. Vamos a analizar qué sucedió. Esta mañana, los rescatistas israelíes informaron que un misil iraní impactó la ciudad sureña de Beerseba, causando la muerte de 4 personas y dejando alrededor de 20 heridos. Después de eso, Israel acusó a Irán de lanzar nuevos misiles y de violar el acuerdo de alto el fuego. Luego, Israel declaró que, cito, responderá con fuerza. Sin embargo, Irán niega haber violado el acuerdo. El presidente Trump, en su intento por salvar el acuerdo, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En la Casa Blanca declararon que él adoptó una postura firme sobre lo que se necesita para mantener el alto al fuego. Después de esa conversación, Netanyahu declaró que se abstuvieron de realizar más ataques. Sin embargo, antes de eso, la presidenta no ocultó su molestia. Escuchen. Creo que ambos lo rompieron. No lo creo así, no estoy seguro de que lo hayan hecho intencionalmente. No pudieron controlar a la gente. No me gusta para nada que Israel haya hecho esto esta mañana y voy a intentar detenerlo. Israel, en cuanto llegamos a un acuerdo, salió y lanzó una cantidad de bombas como nunca antes había visto. Fue el bombardeo más fuerte que hemos presenciado. No estoy satisfecho con Israel. Saben, cuando digo que está bien, ahora tienen 12 horas, no salen en la primera hora y les lanzan todo lo que tienen. Así que no estoy satisfecho con ellos. Tampoco estoy satisfecho con Irán. Básicamente tenemos 2 países que han estado luchando tanto tiempo y con tanta ferocidad que ya ni siquiera entienden diablos lo que están haciendo. ¿Y cuál es la reacción desde Israel? Hailey, gracias por unirte a nosotros de nuevo. Hoy, 24/7. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Hay alguna posibilidad de que este acuerdo realmente se mantenga? Bueno, estamos observando la respuesta a esa pregunta en tiempo real. Puedo decir que esta mañana hubo mucha confusión aquí, cuando sonaron las sirenas y todos corrimos una y otra vez a los refugios, preguntándonos si se había roto el alto al fuego, cuando se suponía que debían cesar las hostilidades. Tal vez este sea el último lanzamiento de cohetes antes de que todo entre en vigor, porque eso también suele pasar antes de un alto al fuego, en cualquier parte del mundo. Las partes en conflicto a menudo se disparan entre sí justo antes de que cesen las hostilidades. Y luego surgió una verdadera preocupación cuando quedó claro que, como resultado de esos ataques con cohetes en la mañana, hubo personas que murieron. ¿Significa esto que Israel responderá y que todo se vendrá abajo? Por ahora, la tregua se mantiene. Pero la situación es muy frágil e impredecible, así que todos actúan con extrema precaución. Es decir, después de la declaración del ministro de Defensa de Israel de que ahora seguirá una serie de bombardeos sobre Teherán y sus alrededores en respuesta al asesinato de 4 personas, incluso dicen que ya murió una 5ª persona. En Beersheba hubo un ataque y todo se detuvo. Parece que la llamada de Trump tuvo su efecto. No sabemos quién ni por qué envió los cohetes. Tal vez fueron personas que querían que la guerra continuara, o la mano izquierda que no sabía lo que hacía la derecha. Pero al menos no es un ataque coordinado, sino un episodio aislado. Me alegra mucho que el deseo de Israel de cambiar el régimen en Irak no haya nublado el juicio de los líderes del país. O tal vez la llamada de Trump aclaró esas mentes. La continuación de la guerra, los bombardeos y las destrucciones no está claro si traerá el resultado que esperábamos. El cambio de un régimen islamista a uno laico, tal vez una monarquía constitucional o alguna otra opción, pero esa es solo una de las posibles, tal vez 6, 7 o incluso 10 opciones de cómo podrían desarrollarse los acontecimientos. Todas las demás no me gustan para nada, todas las demás excepto esta. El cambio de régimen en Irán en general no es asunto nuestro.
En Irak cambiaron el régimen y probablemente de Irak ahora hay menos amenaza para Israel o tal vez ya no hay ninguna amenaza, pero para el mundo en general lo que pasó fue por el fortalecimiento de Irán, porque ellos se equilibraban mutuamente. Entonces, en Irán hay oposición, está el hijo del Shah viviendo en el exilio, hay un ejército que ni Israel ni Estados Unidos han tocado. Pero, ¿qué se dice en los propios Estados Unidos sobre la operación para detener las acciones militares y destruir el potencial nuclear de Irán, digamos, en los canales opositores, donde, por decirlo suavemente, odian a Trump? Queda un poco menos de 30 minutos aquí. Bueno, para empezar, todo duró más de lo que esperaba. Pero hubo 4 cosas que me sorprendieron. Primero, el nivel de secreto de esta operación. El hecho de que los aviones despegaron desde la parte continental de Estados Unidos. Desde Missouri y volaron, creo, más de 18 horas con varias recargas de combustible en el aire. Lo segundo que me sorprendió fue la propia realización de este enorme plan a gran escala, con la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al parecer en varias regiones al mismo tiempo. Sabes, ese señuelo del que hablaste fue enviado al Océano Pacífico para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en otra dirección. Y otro punto que me sorprendió es que nadie, cuando el presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor dijo que ningún avión iraní despegó y que no se disparó ni un solo tiro contra los aviones militares estadounidenses. Todo esto, en mi opinión, simplemente basándome en lo que nos cuentan, parece bastante impresionante. Dijo que algo que hizo Trump los impresionó. No creo ni en lo que veo ni en lo que oigo. Miren estas encuestas, son datos recientes del fin de semana. Por cierto, uno de los institutos de encuestas más precisos en el año 2024. Trump tiene un índice de aprobación del 54.4%. Esto es para el periodo del 18 al 20, justo antes de que él anunciara el ataque contra Irán. Y no son solo datos. Trafalgar, de nuevo, uno de los institutos más precisos, muestra que Trump tiene un 53% de aprobación, y eso también es del fin de semana pasado. Y mira esto. Esto es lo que influye en estos indicadores de la pregunta. Los votantes jóvenes. Estos son datos de, nuevamente, uno de los institutos más precisos de 2024. Mira estas cifras. Entre los votantes menores de 40 años... Presten atención al grupo de edad menor de 40, en el que a Trump lo apoyaron 24% más. Ahora, el 61% de los jóvenes está a favor de Trump. Señores, cuando tenemos el 51%, eso ya es un gran logro, como se dice, ¿sí? Pero el 61% es simplemente fantástico, fantástico. Especialmente en este grupo en el que los demócratas decían, el futuro es nuestro, la juventud está con nosotros. El 61% apoyó a Trump, eso es inaudito. Cuando un presidente tiene alrededor del 50% de apoyo, eso se considera alto. Porque no es 50-50, es 50 a favor, 37 en contra. El resto no tiene la menor idea de lo que pasa en el mundo que los rodea. Bueno, mira el apoyo a Trump. En vivo el viernes. La encuesta nocturna de Rasmussen del 18 de junio mostró un resultado simplemente asombroso, 56% de aprobación, lo que, de nuevo, coincide aproximadamente con otras encuestas, y para ser exactos, 55.98%. Y de nuevo, no fue solo Rasmussen. Insider Advantage le dio a Trump un 54% de aprobación. Eso es 10 puntos más que sus cifras negativas. Es interesante que esta operación y la actitud del pueblo hacia Trump ayuden a que pase por el Senado el principal proyecto de ley, del que todos dicen que si se aprueba, en el 26 los republicanos obtendrán una mayoría significativa en el Senado y en el Congreso, y en el 28 lo más probable es que alguien del equipo de Trump, a quien él recomiende, llegue a la Casa Blanca.
Es un proyecto de ley que cambia numerosos principios introducidos en la vida de Estados Unidos por Obama, Biden, incluyendo a Hillary. Bueno, naturalmente también por el compañero Soros. Y este proyecto de ley es una gran y maravillosa ley. Como dice Trump, esto es expulsar el socialismo, el globalismo y el zaracismo de la vida de Estados Unidos. Hay otra razón por la que la popularidad de Trump seguirá creciendo, y esa es la más importante de todas. Nos mantendremos firmes, soñaremos en grande y nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses. El futuro nos pertenece y nuestra era dorada apenas comienza. ¡Wow! Es un momento tan emocionante para vivir. En este momento, Estados Unidos está recuperando su merecido lugar como la nación más grande, poderosa y próspera de la Tierra. Ya tenemos tantas razones para celebrar. Fronteras más seguras, eliminación, permiso para perforar, nena, a perforar y $1 billón en nuevas inversiones que han llegado a la economía. Estamos al borde de lo que será conocido como la época más próspera en la historia de Estados Unidos. Trump le da esperanza a Estados Unidos, le da una sensación de confianza en el futuro, la confianza de que los problemas se pueden resolver y que serán resueltos. Opciones limitadas. Todas sus fuerzas aliadas en la región, desde Hamas hasta Hezbollah, incluso los hutíes, opciones limitadas. Todas sus fuerzas aliadas en la región, desde Hamas hasta Hezbollah, incluso los hutíes en Yemen, ahora parecen relativamente neutralizados. Por el momento, así que sus opciones están muy limitadas. Tienen algunos representantes en Irak, así que veremos qué pasa ahí con nuestras bases militares. Y, por supuesto, hay preocupaciones de que algunas células durmientes hayan podido infiltrarse por la frontera sur debido a la inacción de Biden. Pero, por el momento parece que Irán realmente tiene capacidades muy limitadas para tomar represalias. Cualquier resistencia adicional probablemente llevará a una humillación internacional aún mayor y al régimen. Quizás valdría la pena considerar negociar por la supervivencia, ya que, por así decirlo, lo han superado por completo. Pero en cualquier caso, creo que Trump ha demostrado no solo al país, sino también al mundo entero, lo legendario que es nuestro ejército y, por lo tanto, lo legendario que es él mismo. En Irán las cosas no van nada bien, ya estaban mal antes del ataque israelí y ahora están mucho peor. ¿A qué en realidad podría llevar esto? La economía de Irán está en serios problemas. La economía de Irán está en una profunda crisis y no se le está prestando la debida atención. Israel en estos... El fin de semana atacó depósitos de petróleo iraníes y partes del mayor yacimiento de gas de Irán. La economía de Irán ha pasado por la llamada década perdida de crecimiento económico, acompañada de una alta inflación. Los mercados bursátiles y de materias primas vuelven a abrir. Después del desplome del viernes cuando Israel atacó a Irán, el petróleo quedó en el centro de atención. Mientras todo el mundo observa la tensión con Israel, dentro de Irán se está desarrollando una historia mucho más importante. Los precios están aumentando rápidamente y la inflación se acerca al 50%. La moneda, el rial, se ha desplomado de verdad. En el mercado negro, por $1 estadounidense, ahora te dan más de 700,000 riales. Eso es 10 veces más que hace apenas 7 años. Para que quede claro, en 2018 por $1 te daban 70,000 riales y ahora son 700,000. Eso es una inflación terrible. Y eso que Irán tiene muchos recursos y una población muy inteligente. Y la situación es como en Venezuela, solo que aquí hay islamismo y allá socialismo. Socialismo. Esta crisis no está relacionada solo con las sanciones o el fracaso. Lo controla toda una red de corrupción de élite y aislamiento global que silenciosamente está asfixiando al país. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente y por qué la economía de Irán, uno de los países más ricos en recursos del mundo, está muriendo de una muerte dolorosa. Empecemos discutiendo los problemas actuales que están atormentando su economía. El rial iraní está en el centro de este caos. En 2018, por $1 se podían obtener 70,000 riales. Para mediados de 2025, esa cifra se disparó a 700,000 u 800,000 riales.
Eso es una caída de valor de 10 veces. Para los iraníes, esto significa que cada visita al mercado se convierte en una lotería. Un costal de arroz que costaba 100.000 riales hace unos años, ahora cuesta casi 1 millón. Los salarios no siguen el ritmo del aumento de los precios. La mayoría de los trabajadores gana alrededor de 40 millones de riales al mes, lo que apenas alcanza para la comida y la renta. El Banco Central intentó resolver el problema imprimiendo más dinero, pero como puedes imaginar, eso solo empeoró la situación. Esto impulsó la inflación, que en los últimos años ha alcanzado niveles récord cada año. Con los alimentos, la situación es peor. Los precios del pan y la mantequilla han aumentado en un 50% desde el año 2023. Los productos importados, como teléfonos o autopartes, se consideran un lujo porque el real casi no vale nada en el extranjero. Esto no son solo cifras en una pantalla, son familias que se ven obligadas a saltarse comidas para poder llegar a fin de mes. Debido al rápido aumento de los precios, los empleos desaparecen muy rápido. La tasa oficial de desempleo es de alrededor del 10%, pero lo más probable es que sea una estimación baja. Entre los jóvenes, esta cifra se acerca al 30%, ya que casi 1 de cada 4 iraníes menores de 30 años no tiene trabajo, y entre las mujeres jóvenes es aún más alta, alrededor del 42%. La industria de Irán también se está desmoronando. Tomemos, por ejemplo, el sector automotriz, que alguna vez fue motivo de orgullo nacional. En 2011, producía 1.400.000 automóviles y proporcionaba empleo a miles de personas. Para el año 2024, la producción apenas alcanzó 1 millón. Debido a las sanciones que bloquearon el acceso a componentes y mercados, las fábricas y ciudades como Tabriz están cerrando, dejando a trabajadores calificados sin empleo. La situación es bastante similar en el caso de China, solo que China era un productor mundial, mientras que Irán solo era una gasolinera, al menos en los últimos años. Pero los problemas, tanto para TOL como para los comisarios, son los mismos, y por la misma razón. Lo principal en el encierro, por alguna razón, es que el proceso de pensamiento, el aparato mental en general, funciona mal. Solo trabaja para sobrevivir y nada más. Netanyahu, quien detuvo los ataques contra Irán, anunció desde la tribuna que si Irán reanuda su programa nuclear, tendrá que pagar caro por ello. Para los iraníes, esto significa que cada viaje al mercado se convierte en una lotería. Un costal de arroz que costaba 100.000 riales hace unos años ahora cuesta casi 1 millón. Los salarios no siguen el ritmo del aumento de los precios. La mayoría de los trabajadores gana alrededor de 40 millones de riales al mes. Eso apenas alcanza para la comida y la renta. El Banco Central intentó resolver el problema imprimiendo más dinero, pero, como pueden imaginar, eso solo empeoró la situación. Esto impulsó la inflación, que en los últimos años ha alcanzado niveles récord cada año. Con los alimentos la situación es peor. Los precios del pan y la mantequilla han aumentado un 50% desde 2023. Los productos importados, como teléfonos o autopartes, se consideran un lujo porque el rial casi no vale nada en el extranjero. No son solo cifras en la pantalla. Son familias que se ven obligadas a saltarse comidas para poder llegar a fin de mes. Debido al rápido aumento de los precios, los empleos desaparecen muy rápido. La tasa oficial de desempleo es de alrededor del 10%, pero lo más probable es que sea una estimación a la baja. Entre los jóvenes, esta cifra se acerca al 30%, ya que casi 1 de cada 4 iraníes menores de 30 años no tiene trabajo, y entre las mujeres jóvenes es aún más alta, alrededor del 42%. La industria de Irán también se está desmoronando. Tomemos, por ejemplo, el sector automotriz, que alguna vez fue motivo de orgullo nacional. En 2011 producía 1.400.000 automóviles y proporcionaba empleo a miles de personas. Para el año 2024 la producción apenas alcanzó 1 millón. Debido a las sanciones que bloquearon el acceso a los componentes y a los mercados, las fábricas y ciudades como Tabriz están cerrando, dejando a los trabajadores calificados sin empleo. Y los medios de comunicación de Estados Unidos aún no pueden calmarse. Y aunque entienden que se ven ridículos, siguen diciendo tonterías. CNN es basura y MSNBC también lo es. ¿Revelamos el proyecto nuclear de hoy? No, frustramos el proyecto nuclear de Irán. Si alguien en Irán intenta revivir este proyecto, actuaremos con la misma determinación, con la misma fuerza, para detener cualquier intento así. Repito, Irán no tendrá armas nucleares. De parte del presidente de los Estados Unidos, dejando atrás los ataques personales que el presidente ha hecho en su contra. Este es el resultado de los esfuerzos políticos que emprendí junto con el Ejército de Defensa de Israel. Es el resultado de los fructíferos esfuerzos diplomáticos que lideré junto con el ministro Derner, el presidente Trump y su equipo.
Debo decir que Israel nunca ha tenido un amigo más leal en la Casa Blanca que el presidente Trump, y le estoy muy agradecido por nuestros esfuerzos conjuntos. Esto tiene un enorme significado para la seguridad nacional de Israel, para la seguridad de cada uno de ustedes, de sus hijos y nietos, para su futuro y para todo el Medio Oriente. Destruimos la principal instalación de enriquecimiento en Natanz, la planta de procesamiento de uranio en Isfahán y el reactor de agua pesada en Arak. Nuestro amigo, el presidente Trump, se unió a nuestros esfuerzos de una manera sin precedentes. Por su orden, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron la instalación subterránea de enriquecimiento. Es curioso que los presentadores saben que ellos saben que nosotros sabemos que están mintiendo. Y ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben que están mintiendo. Y aún así siguen mintiendo. La verdad es que ya casi nadie los ve. Pero siguen y siguen y siguen. ¿Qué se puede hacer? Mentir. Creo que todo fue completamente destruido. Creo que estamos aquí precisamente porque esos pilotos, el piloto Vidva, hicieron un trabajo increíble. Y ya sabes, noticias falsas como las características de N, ellos intentan, ellos dicen yo. Estoy de acuerdo en que fue destruido, pero tal vez no de esa manera. ¿Saben lo que hacen? En realidad están perjudicando a excelentes pilotos que arriesgaron sus vidas. Eso ya lo habíamos escuchado y, para ser sincero, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Irán nunca restaurará su programa nuclear. De ahí absolutamente no. Ese lugar está bajo una gruesa capa de rocas. Ese lugar está destruido. Los pilotos de Vidva hicieron su trabajo. Lo hicieron mejor de lo que cualquiera podría imaginar. Atacaron tarde en la noche. Estaba oscuro, sin luna. Y cada uno de esos proyectiles dio en el blanco. Y ese lugar ya no existe. No hay cicatriz. Pero cuando paso toda la noche viendo CNN, ellos intentan decir, bueno, tal vez no fue tan destruido como pensábamos. Sí fue destruido. Miren esos ataques precisos y todo quedará claro. Ese lugar ya no existe. Y diré que creo que debemos disculparnos con los pilotos de la batalla. Creo que debemos disculparnos. Creo que esos tipos, esos canales de televisión y cadenas de cable son unos verdaderos perdedores. Realmente lo son. Bueno, pues ahí están nuestros muchachos honestos de... De acuerdo, nos acompañan aquí Kate Baldwin y John Berman. Se han unido a nosotros, con ustedes, Kate Baldwin y John Berman. Y seguimos discutiendo un desarrollo realmente muy importante de los últimos 48 a 72 horas, cuando todo sucedía de manera rápida e impredecible. Y ahora han surgido nuevas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Miren, señores, sus caras largas. Mírenlos a la cara después de escuchar que son unos mentirosos, dicho directamente durante el programa, durante una transmisión en vivo. No pueden hacerle nada, que son unos vendidos, que son unos desgraciados. Ellos saben que todo eso es verdad. Pero lo más triste es que se venden por unas cuantas monedas. El presidente está diciendo dos cosas. A lo siguiente. En primer lugar, él dice que no cree que Teremiría haya sido violada. Cuando otro periodista le preguntó su opinión al respecto, él respondió, creo que algunas partes lo violaron. Punto. Y está completamente claro que no está satisfecho con cómo se están desarrollando los acontecimientos esta mañana. Pero ahora está abordando el Marine One, dirigiéndose a la cumbre de la OTAN en los Países Bajos. Y el presidente no sabe, el presidente de los Estados Unidos no sabe si ese acuerdo sigue vigente aquí, si todavía está en efecto. Aquí es donde estamos esta mañana. Él cree que algunas partes lo han violado. ¿Y lo escuchaste al final? Esas fueron palabras, realmente creo, de decepción tanto hacia Israel como hacia Irán, por lo que sucedió después de que el presidente condenó este acuerdo. Diciendo que no entienden lo que están haciendo y que estos chicos necesitan calmarse. Es absurdo. Vamos a estar aquí. Hoy vamos a volver a estas palabras varias veces y estaremos esperando nuevas reacciones de la región. Vamos a conectar con nuestro equipo para cubrir el tema. En vivo desde la Casa Blanca está con nosotros la corresponsal de CNN, Elena Tree. Jeremy Diamond está en línea desde Israel y Fred Pleitgen también está trabajando para nosotros esta mañana en Teherán. Elena, primero contigo. Es un punto de vista muy importante que el presidente Trump expresó esta mañana. Sí, exactamente.
Acabo de estar en el Jardín Sur con el presidente cuando habló con nosotros esta mañana antes de irse. Él habló con nosotros. Escuchen, él realmente está muy frustrado y de hecho francamente enojado. Debo señalar esto. Paso mucho tiempo con el presidente Trump. Este es uno de los momentos en que lo he visto más visiblemente enojado. Y está absolutamente claro que él está enojado tanto con ambos países, con Israel y con Irán. Le preguntamos si cree que el régimen de alto el fuego se mantiene y se respeta. Después de eso vimos como si fuera un misil, posiblemente lanzado desde Irán. Y luego, las declaraciones contundentes del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien dijo que quería responder con toda su fuerza. El presidente dijo que cree y espera que el alto el fuego se mantenga. Luego dijo que en cuanto termine de hablar con nosotros, planea hacer llamadas para intentar detener esto. Esa fue una cita directa. Él dijo, voy a intentar detener esto. Y como sabemos, Trump llamó Bueno, en Israel, creo que Bibi, y tal vez a alguien que está negociando con Irán. Por cierto, no está claro quién toma las decisiones en Irán hoy en día, si es el mismo ayatolá, otros ayatolás, el gabinete de ministros, el comandante en jefe de algo, si es que tienen uno. Porque en cuanto lo nombraban, los israelíes lo eliminaban de inmediato. Pero lo que sí está claro es que hay negociaciones activas entre Irán, Rusia y China y que estamos dentro de las fuerzas gobernantes en Irán. Y surge la siguiente pregunta. ¿Pretty? Comentarios bastante duros para Benjamín, comentarios bastante duros dirigidos a Benjamín Netanyahu. Y afortunadamente parece que ahora la situación se ha calmado. Parece que Trump lo logró. ¿Lo logró? ¿Convenció a Netanyahu? De continuar con esta guerra, y si Israel retrocede, ¿retrocederá Irán? ¿Quién sabe? Pero al mismo tiempo, realmente creo que esta es una situación, sin importar quién la haya comenzado, de verdad. Plantean una pregunta más seria para Estados Unidos. Si estos dos quieren seguir peleando entre sí y nosotros intentamos evitarlo. Y ya saben, de nuevo, parece que el régimen de alto el fuego aquí realmente se ha restablecido y está funcionando. Pero si la situación se sale de control, ¿en qué momento? Estados Unidos, Paul. Básicamente dirán que ya no tenemos un interés estratégico en este conflicto. Porque, tengan en cuenta, cabe señalar que, a diferencia de aquellos actores que quieren un cambio de régimen en Irán, ya sean los señores neoconservadores estadounidenses como Mark Levin y muchos otros, o el propio Benjamín Netanyahu, quien, Gadania, fue un ferviente partidario de esto. El objetivo real, el objetivo declarado, y por cierto, un objetivo en el que creo completamente, la administración Trump. Todo este tiempo no se trataba de un cambio de régimen en Irán, no era una guerra contra Irán. Todo este tiempo simplemente se trataba de que no quieren que Irán tenga armas nucleares. Y ahora, cuando el golpe ya se ha dado, cuando Estados Unidos de hecho se ha salido del juego, se ha quitado de la agenda, ¿en qué momento básicamente diremos que, saben, no queremos involucrarnos en esto, ¿verdad? Eso ya no es nuestra guerra en Medio Oriente. Esa es una gran pregunta que me parece está surgiendo ahora. Y especialmente considerando las declaraciones recientes de Trump, donde básicamente dice que su apoyo a Netanyahu y al gobierno de Netanyahu no es incondicional. Todo eso también coincide con muchos momentos tensos que realmente tuvieron en los meses anteriores a este ataque. De hecho, entre Trump y Netanyahu ya existe desde hace tiempo, básicamente, cierta tensión que necesitamos discutir aquí. Porque de nuevo, esto comenzó mucho antes de estas declaraciones. Así que vamos a analizar todo esto en el video de hoy y también les contaremos sobre las verdaderas actualizaciones, al parecer, del restablecimiento del alto al fuego. Veremos cuánto tiempo dura esto, la verdad, quién sabe. Quiero decir, espero que, ya saben, esto dure mucho tiempo aquí. Pero si esto no vuelve a suceder, creo que Estados Unidos tendrá que hacerse preguntas muy serias sobre cuál es nuestro objetivo estratégico en este momento. Porque como nos dijeron, bueno, esto es lo que nos prometieron. Por cierto, si simplemente destruimos las instalaciones nucleares y el potencial de Irán, entonces todo estará bien. No, claro que no estamos tratando de involucrarnos en Irak ni de hacer un Irak 2.0, pero bueno, está bien entonces. Creo que en este momento los políticos estadounidenses deben ser fieles a sus palabras y decir que sí, que ese no es nuestro objetivo, que no está dentro de nuestras intenciones. Ese no es nuestro objetivo, esa no es nuestra tarea. No nos comprometimos a que Estados Unidos sacara a Putin del Kremlin. No nos comprometimos a terminar con el oscurantismo religioso en Irán. Por más oscurantismo que lo consideremos, ese es su oscurantismo. No tenemos la intención de cambiar la monarquía constitucional del Reino Unido. Aunque también causa sorpresa y en general risa, yo incluso diría,
Una risa irónica. Sí, o por ejemplo, no vamos a expulsar a los bandidos que tomaron el poder en Somalia, Darfur, Sudán. Eso es asunto de los países y pueblos que habitan esos países. Nosotros no nos metemos con ellos. Aunque los estadounidenses, los europeos y la historia rusa, por así decirlo, están llenos de intervenciones con el objetivo de cambiar el régimen en muchos países. Pero en este tema, nuestro presidente casi libertario es diferente. Casi. ¿Notaron que dije que sí? Y de los anteriores amantes de ir a pelear allá, de mostrarle algo al mundo, de imponer orden, de darle una paliza a alguna nación pequeña, si se puede, algo así. En general no les fue muy bien en Vietnam, Corea, Irak y otras Croacias. Nos sentamos. Allí tratando de establecer la paz entre esos dos pueblos. Seguimos intentando hacerlo, pero sinceramente, ya sea Irán o Israel, si quieren seguir luchando aquí, eso de nuevo es una pregunta abierta con la que creo Estados Unidos debe lidiar por sí mismo. ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? Mejor no vayamos por ese camino todavía porque en ese frente hay noticias diplomáticas, al menos supuestamente, y al parecer las declaraciones contundentes de Donald Trump hacia Netanyahu resultaron ser efectivas. En respuesta a esto, ahora declaró, cito, Israel, no lancen esas bombas. Si lo hacen, será una violación grave. Regresen a sus pilotos a casa de inmediato. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Esto, por supuesto, se refiere al hecho de que mientras hablábamos, mientras Trump realizaba esa misma conferencia de prensa informal e improvisada, al parecer, aviones israelíes ya estaban en el aire y se dirigían hacia la capital iraní, Teherán. Y continuando con este tema, según él, Trump, como afirma, tomó el teléfono, llamó y ahora dice, cito, Israel no atacará a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y volarán a casa, saludando amistosamente con las alas. ¿A Irán? Nadie saldrá herido. Este alto al fuego entra en vigor. Gracias por su atención a este asunto. Así que, según las palabras de Trump, sí, fue solo una pequeña situación en la que había que poner en su lugar a los niños. Bien, saben, ellos simplemente... Por cierto, él tiene absolutamente razón en que ellos están peleando entre sí. Esto ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Me refiero prácticamente desde el inicio de la Revolución Islámica, en 1970, ¿verdad? Este conflicto ocurría tanto formal como informalmente, y en este caso, básicamente tuvo que decirles a ambos, deténganlo. Un solo país. Pakistán presentó al Comité Nobel una recomendación para otorgar el Premio de la Paz a Donald Trump. Me pregunto si Irán o Israel presentarán una solicitud similar al Comité Nobel. Yo realmente le recomendaría a Israel que lo hiciera. Entiendo perfectamente que los israelíes están muy molestos en este momento. De nuevo, Estados Unidos como que no les permite acabar con su enemigo. Pero la diferencia entre las situaciones anteriores y esta es que Estados Unidos acaba de hacer lo que Israel no podía hacer por sí mismo. Y ahora Estados Unidos es más amistoso con Israel, tal vez más que en los últimos 50 años. Cabe señalar que, según los datos, realmente tenemos un informe de que hubo explosiones en Teherán, a pesar de la orden de Trump a Israel de detener los ataques. Así que no está claro si estos informes, ya sabe, están confirmados. Si fue algo diferente, si las explosiones alcanzaron algo, si fue algo demostrativo, es difícil decirlo con certeza, pero vale la pena mencionarlo aquí. ¿Cierto? Puede que veas un desarrollo de los acontecimientos en el que nadie sabe qué va a pasar aquí, ¿verdad? Porque según el informe presentado aquí, el martes hubo explosiones en Teherán, a pesar de que Donald Trump declaró que Israel canceló los ataques aéreos por su orden para mantener el alto el fuego recién establecido. Dos testigos, con los que se contactó por teléfono en la capital iraní, informaron que escucharon dos fuertes explosiones. La radio del ejército de Israel, lo cual es muy interesante, declaró que Israel atacó una instalación de radar iraní cerca de Teherán. Donald Trump considera, al igual que su servidor, que la mayoría de las revoluciones, los cambios de régimen, las victorias y las fuerzas del bien y la justicia crean nuevos regímenes que suelen ser peores que aquellos que cambiaron mediante esas revoluciones. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Desde mi punto de vista personal, Donald Trump tiene razón en esto. Si el cambio de régimen en Irán ocurre de manera natural, completamente orgánica, por la voluntad del propio pueblo, entonces, obviamente, Estados Unidos realmente no tendrá que intervenir para detenerlo.
Pero creo que al mismo tiempo vale la pena señalar que hemos visto repetidamente en Medio Oriente y, por cierto, en todo el mundo, cómo los cambios apoyados o impuestos por Estados Unidos, el cambio de régimen no solo conduce al caos, sino que a menudo resulta en una alternativa que termina siendo aún peor. Ya sea la situación en Irak, en Libia o posiblemente en Siria. Sin embargo, veamos en qué termina todo esto, siendo honestos, pero en esta región ha habido muchos casos así. Sí, a veces, ya sabe, el cambio de régimen por supuesto puede ser peligroso y objetivamente es razonable por parte del presidente Trump declarar de hecho que está retrocediendo. Y de nuevo, amigos, esto demuestra que él fue sincero cuando dijo que su problema no era con el régimen iraní en sí, sino solo con que el régimen iraní no tuviera armas nucleares. Ahí está el problema, y ahí es donde surgirán los desacuerdos. Porque, por cierto, es por eso que, en cuanto Trump estuvo satisfecho de haber destruido las instalaciones nucleares iraníes, básicamente dijo, ok, Estados Unidos se va, hemos terminado, ya no tenemos interés en esto, hagamos una tregua, no vamos a seguir atacando a Irán, y así sucesivamente. El problema al que se va a enfrentar, y el problema que, me parece, ahora está generando parte de la tensión que tal vez estés viendo aquí. Además de que Irán e Israel históricamente nunca se han llevado bien, el asunto es que la postura de Trump es nada de armas nucleares, pero tampoco cambio de régimen. El problema aquí, y la fuente de tensión, es que la postura de Trump contradice completamente la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y como ya mencioné antes, de hecho ya lo había señalado, pero lo repetiré una vez más. Cabe señalar que, para entender la política de Benjamin Netanyahu, en esencia estás tratando con una persona que es un verdadero neoconservador original. Bien, incluso antes de que apareciera George Bush hijo y todo lo demás, Netanyahu ya pedía un cambio de régimen en Irán, en Irak, e incluso si retrocedemos hasta la Unión Soviética, él ha estado haciendo esto durante décadas. Y básicamente, cada vez él presentaba la misma idea principal. Si Irak cae, será bueno para todo el mundo. Eso detendrá el terrorismo y así sucesivamente. ¿Y qué pasó al final? Él todo este tiempo dice que el régimen iraní debe ser derrocado, y cosas por el estilo. Así que, miren, para entender la diferencia entre Netanyahu y Trump, aquí hay una selección de discursos de Netanyahu de diferentes años, que muestra claramente dónde están sus intereses políticos y cuál es su verdadera motivación. Porque, en mi opinión, es importante entender esto en un contexto más amplio de toda esta situación. Durante el primer mandato presidencial de Trump, ellos tenían una relación relativamente buena. Pero ahora, la fuente del nuevo conflicto es que Trump 2.0 y Netanyahu tienen posiciones diametralmente opuestas en este asunto. Bien, dimos el golpe, ¿y ahora qué? ¿Cómo debemos proceder con Irán? Para entender esto hay que analizar la política de Benjamin Netanyahu. Me pregunto cómo ven los analistas en Estados Unidos el problema de Israel y el conflicto entre Bibi y Trump, que tiene sus raíces en su visión del mundo. En realidad, Netanyahu desde el punto de vista de Israel y Trump desde la perspectiva de una superpotencia, no ven solo una parte del orden mundial, sino a todo el planeta. Y su principal representante, la Organización para la Liberación de Palestina, el terrorismo internacional, caerá. Si eliminan a Saddam, el régimen de Saddam, les garantizo que esto tendrá un enorme impacto positivo en la región. Nos gustaría ver un cambio de régimen, al menos a mí me gustaría, tanto en Irán como en Irak. Ahora es una cuestión práctica. ¿Dónde es mejor empezar? La cuestión no es si se debe quitar el régimen en Irak, sino cuándo quitarlo. La cuestión no es si quieren un cambio de régimen en Irán, sino cómo lograrlo. ¿Hay algún otro país contra el que recomendarías a Estados Unidos lanzar ataques preventivos en esta etapa? La respuesta es categóricamente sí. Dos países compiten entre sí. ¿Quién conseguirá primero armas nucleares, Irak o Irán? Pero por cierto, el tercer país es Libia. Libia está intentando muy rápido crear la capacidad para una bomba atómica. Entonces ahora tienen tres países. Todos juntos están para detener el avance de Irán hacia la conquista, la esclavitud y el terror. Sé que, sin importar de qué lado estén, ustedes apoyan a Israel. Así es, yo lo muestro porque creo que es importante que la gente lo entienda.
De esto se puede ver que Israel ve un problema que amenaza su existencia y se lanza a resolverlo atrayendo a todos los aliados posibles. Y eso es comprensible, es natural. Trump tiene una perspectiva diferente. No podemos ni vamos a atacar a todos. ¿Cómo lograr que no quieran fabricar bombas atómicas y que no deseen atacar ni a Israel ni a Estados Unidos? ¿Cómo lograr que los problemas no se resuelvan con un martillo o un hacha? E Israel teme que mientras buscamos esa salida, los judíos vuelvan a ser exterminados. Israel, los judíos, tenemos razones para eso. Yo soy israelí y judío, como muchos que ven este programa saben, y existe el temor de que si logran abrirse paso, exterminen a todos los judíos. ¿Cómo decirlo con más precisión? Nos hemos quemado muchas veces con la leche. Naturalmente soplamos incluso sobre el agua porque no sabemos si es agua o una mezcla inflamable. Porque tenemos miedo de que si dejamos pasar el momento una sola vez, Israel dejará de existir y otros 6 millones de judíos morirán. Este es con quien Donald Trump está tratando actualmente. Así es, ¿verdad? Es una persona que vale la pena mencionar simplemente como un hecho. Bien, esto no es discutible, no es una teoría de conspiración. Él ha apoyado prácticamente todos los intentos de cambio de régimen por parte de Estados Unidos y lo ha dicho públicamente en las últimas décadas, ya sea en Irak o en Libia. Ahora, básicamente espera que lo mismo suceda con Irán y Trump deja muy claro, no, ¿verdad? No, esa no es nuestra agenda en absoluto. E incluso antes de que, por cierto, ocurriera ese ataque, como resultado del cual básicamente Netanyahu probablemente obtuvo lo que quería, si se puede decir así. Cabe señalar que la tensión y los desacuerdos internos ya existían antes de eso. Se informa que hubo una llamada durante la cual el vicepresidente J.D. Vance de hecho acusó a Netanyahu de intentar arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Y en todo esto, y esta tensión surgió porque Netanyahu mantiene una postura dura sobre este tema. Él, básicamente, le dijo a Trump que ni siquiera valía la pena intentar negociar con los iraníes, pero Trump respondió que no, que antes de recurrir a acciones militares intentaran negociar. Entre ellos hubo un intercambio de opiniones, se sentía cierta tensión, pero bueno, el golpe fue dado. En ese sentido, Netanyahu logró estratégicamente lo que buscaba. Teniendo esto en cuenta, ahora el problema es que Netanyahu no está satisfecho, ¿verdad? Porque, como él mismo dice, el cambio de régimen es su objetivo. Eso es exactamente lo que realmente quiere aquí. Lo mismo aplica para los neoconservadores estadounidenses que al parecer podrían estar satisfechos con lo que ha sucedido. Todo salió como ellos querían, lograron el ataque y lo demás, pero fíjate que aún así parecen insatisfechos. Cuando se anunció el alto al fuego, pudiste notar que algunos de ellos se pusieron aún más enojados e irritados. Algo no cuadra aquí, ¿verdad? Pensé que la misión estaba cumplida, pensé que habíamos hecho exactamente lo que queríamos. No. Para ellos, todo esto desde el principio fue solo un pretexto para iniciar una guerra con el objetivo de cambiar el régimen, ¿verdad? Para iniciar la guerra de Irak 2-0 y Trump lo manejó muy hábilmente. Llevó a cabo una operación militar, se arriesgó a una escalada, pero no permitió que la situación llegara a ese punto y no intentó proteger su legado. Allí dejó claro que no cree en las guerras interminables y no cayó en esa provocación. Pero ahora lo más probable es que vuelvan a ver la misma tensión que se observó entre Trump y Netanyahu en los últimos meses. Y me parece volverá a aumentar. Lo repito una vez más, espero que todo se resuelva favorablemente. Creo que ahora Estados Unidos, Trump está tratando de decir, escuchen, queremos que haya un alto al fuego, será mejor que lo respeten, nosotros vamos a establecer las reglas en este asunto. Al mismo tiempo, sin embargo, surge la pregunta, si ellos deciden seguir luchando y el objetivo estratégico de Estados Unidos ya se ha alcanzado, ¿vale la pena para Estados Unidos en absoluto? Intervenir ¿Es esto realmente asunto de Estados Unidos o tal vez deberíamos decirles que ya terminamos, que les dijimos que no querían esto? Si Israel continúa en la misma línea, básicamente, en ese sentido, se quedarán solos. Va a ser muy interesante de observar, pero de nuevo, muchachos, según las palabras de Trump, ahora el alto al fuego vuelve a entrar en vigor. Algunos dicen que no es así. Tal vez después del ataque entre en vigor, veremos cómo será en ese sentido. Pero, en resumen, me parece que lo importante es que, según toda la información, Estados Unidos ahora ha salido de esta situación. Ya no participamos, está claro. Y eso, en esencia, es lo que prometió Trump, ¿verdad? No involucrar a Estados Unidos en la guerra. Sí, eso es lo que Trump le prometió al pueblo.
No hay guerra, ya no iniciamos guerras largas y agotadoras, resolvemos el problema y ya no intervenimos, pero ofrecemos nuestra mediación en negociaciones de paz. El mismo escenario en en India y Pakistán, el mismo escenario en Ucrania y Rusia, el mismo escenario en Medio Oriente. Resolvemos nuestros problemas, que en realidad son problemas globales, tanto nuestros como de los estadounidenses, y estamos listos para mediar. Pero si quieren pelear en lugar de buscar formas de coexistencia pacífica, entonces les desearemos, bueno, no sé, difícilmente les desearemos éxito en ese asunto, pero al menos les deseamos que tengan las menores pérdidas posibles. Y nos vamos. Ya no vamos a participar en la idiotez de una solución militar al problema. Los israelíes y los ucranianos pueden decir con el enemigo, con nuestro enemigo, cada uno de ellos dirá que es imposible llegar a un acuerdo. Pero el enemigo, aunque los judíos y los ucranianos no quieran admitirlo, quizás tengan sus propios miedos, sus propios problemas, sus propias necesidades que hay que entender y tal vez resolver juntos, imaginando al otro lado como fanáticos que se han vuelto locos. Nunca encontrarás una solución. Eso significa prolongar las guerras, los asesinatos, las muertes y las pesadillas. Y la posibilidad de la aniquilación total de unos u otros, ya sea simplemente como los genízaros con sables o con una bomba atómica. Tal vez exista un compromiso, no lo sé. Con Qatar, Estados Unidos lo encontró una inversión de $1 billón y Qatar de inmediato dejó de apoyar a los palestinos, incluidos aquellos que estudian en nuestras universidades. Con Arabia Saudita encontraron maneras, sí. ¿Cuáles? No sé, pero las encontraron incluso durante el primer mandato de Trump. Con India y Pakistán también encontraron. En su momento, los alemanes y los franceses no podían coexistir. Ahora nadie se acuerda de eso. ¿Cuántas generaciones han pasado? Prácticamente nada. Todavía viven aquellos que no soportaban a los boches en el muelle. Ahora nadie se acuerda de eso. Si en la Casa Blanca hay alguien capaz de llevar a las partes a un entendimiento, a compromisos, a resolver los problemas, incluso si eso requiere algunas concesiones mutuas. Bailes, algunos, no sé. No veo una solución al problema hoy. De Israel con Irán, no la veo. Pero eso no significa que no exista. Por eso no soy presidente de los Estados Unidos de América, porque ni siquiera se me ocurre cómo hacerla. ¿Y a quién está ahora en la Casa Blanca? Sí se le ocurre. Y hay que aprovecharlo. Ok, señores. Entiendo perfectamente que lo que dije al final va a causar rechazo, molestia, pero les pido mucho que entiendan que estoy completamente del lado de aquellos a quienes atacan, tanto del lado ucraniano como del israelí, tanto del lado israelí como del ucraniano. Pero de todos modos creo que hay que aprovechar a Trump porque es una oportunidad única para encontrar una solución a los problemas. No sé si funcionará o no, pero no intentarlo no es una opción. Subtítulos creados por